Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿te guía un Dios extraño? Sucede que nos parecemos bastante al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto fueron guiados por Dios de una manera que no hay forma de comparación con ninguna otra experiencia de ese tipo, ser guiados por Dios de día y de noche. Y Dios hablaba directamente con ellos y muy especialmente hablaba, como dice la Biblia, cara a cara con Moisés. Pero siempre había que estar exhortando al pueblo de Israel de no caer en la trampa, de estar atisbando hacia otros dioses, hacia otras creencias. Y eso desde siempre. Los dioses de Egipto se vinieron en su mente, en su corazón. Cuando estuvieron en el desierto, solo dio media vuelta a Moisés y terminaron adorando un becerro de oro. En fin, los dioses de los amorreos, los dioses de los amalecitas, los dioses de todos sus enemigos que ellos iban conquistando, esos dioses se les metían en el corazón y adoptaban costumbres paganas de esos pueblos respecto a los cuales Dios les decía que no imitaran la conducta pagana de esos pueblos. Pues como dije al inicio, aunque no parece así, en primera instancia somos muy semejantes a ellos y a veces creemos sí en Dios, pero nos dejamos guiar por dioses extraños. Así es que este es nuestro tema. Es una pregunta, ¿te guía un Dios extraño? Y mire cómo lo dice en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 12. Solo el Señor los guiaba, ningún Dios extraño iba con él. Es extraordinario, lo leo de nuevo. Solo el Señor lo guiaba, ningún Dios extraño iba con él. Eso es cuando nosotros depuramos nuestras creencias. Israel tuvo que depurar sus creencias en ese peregrinar hacia la tierra prometida, pero una vez que llegan ahí comienza una nueva etapa, la etapa de la conquista. Entonces hay que depurar creencias porque ellos están rodeados de toda una serie de creencias que son no solamente ajenas, pero son ofensivas al Dios que creó todas las cosas. Bueno, los días de Israel en el desierto y su conquista ya pasaron, pero en pleno siglo XXI yo encuentro a personas que están como permeadas por ciertas otras creencias que las traen desde la infancia, o es que esas creencias las tenían algunos de sus familiares, o simplemente que porque aparecen esas cosas en las revistas, en todo tipo de programa que está mostrando lo que es la cultura universal hoy día, eso está mezclado con creencias que son, al final de cuentas, creer en algo que no es Dios. Pues el texto dice lo que debiera ser nuestras vidas, que solo Dios nos guíe y que ningún Dios extraño camine con nosotros. Ahora, ¿cómo saberlo? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Cómo saber si te guía un Dios extraño y no el Dios de la Biblia? ¿Cómo saberlo? Bueno, voy a proponerte una serie de preguntas y tú, conforme las respondas honestamente, estarás respondiendo esta pregunta inicial. ¿Cómo saber si te guía un Dios extraño y no el Dios de la Biblia? Atención, primera pregunta. ¿Tienes creencias mixtas de Biblia y santería? Mira, qué interesante pregunta. ¿Tienes creencias mixtas? ¿Qué es tener creencias mixtas? Es una mezcla. Creencias mixtas entre Biblia y santería. Hay gente que cree en la Biblia como palabra de Dios, pero igual
hasta prácticas de santería tienen. Incluso es interesante porque la Iglesia Católica tampoco aprueba la santería. Y, eh, pero vamos, que tú puedes ser evangélico y tener ahí unas cosas raras y tener por ahí unos objetos extraños. Y si caes en desespero, ir por ahí a que alguien busque tu bienestar mediante la santería. La santería, amigos, fue una extraña mixtura que surgió cuando América fue conquistada por los españoles en su mayoría, por eso hablamos castellano. Entonces, ¿cómo se creó esa mixtura? Todos los esclavos que trajeron de África venían con prácticas ocultistas de diverso tipo. Entonces, cuando en la conquista española pues se les enseña la fe de la Iglesia Católica, entonces notan los esclavos africanos que hay nombres de personajes a los que suele llamarse santos en la Iglesia Católica, que son personas que veneran porque tuvieron vidas ejemplares. Entonces, los esclavos africanos comenzaron a unirlo todo para ser aceptados, para no ser perseguidos, para no ser castigados. Entonces comenzaron a mezclarlo todo y al final resultó lo que es la santería, donde en países caribeños es muy fuerte su práctica y su creencia. Entonces digo yo, ¿tienes creencias mixtas entre Biblia y santería? Es una buena pregunta. Segunda pregunta, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y astrología? Eso es completamente otra cosa. La fusión de la santería, como se puede decir, como práctica afroamericana para los países de las Antillas y los países del Caribe, pero que también se extiende a muchos otros países, por supuesto. La santería, tú vas a los Estados Unidos, que hay tanta ascendencia haitiana y de otras nacionalidades caribeñas, ahí tú encuentras práctica muy fuerte de santería. Cuba es un buen ejemplo, se practica mucho la santería. Pero esta es otra cosa. ¿Tienes creencias mixtas de Biblia y astrología? ¿Qué es la creencia en la astrología? No confundas astrología con astronomía. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es la creencia de que los astros influyen en la vida humana, que el movimiento de los astros influyen en los acontecimientos humanos, en las decisiones humanas. Entonces los que creen así consultan el movimiento de los astros para tomar decisiones de finanzas, de familia, decisiones importantes de vida, consultan el movimiento de los astros. Pero ¿cómo puedes creer en Dios? Que Él gobierne tu vida, que Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu protector, Él salvó tu vida en la eternidad. ¿Cómo puedes creer eso y a la vez estar atisbando hacia el cielo con una creencia como que si los astros fueran dioses, que el movimiento de los astros va a influir en los acontecimientos de tu vida, en el comportamiento de todo lo que va sucediendo ahí con tus asuntos? Si tú tienes creencias así, mixtas, lo que estás respondiendo es que te guía un Dios extraño. No es el Dios de la Biblia, ese es un Dios extraño. Tercera pregunta, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y buena y mala suerte? Note que son distintos niveles de creencias. Hablé de la santería, mencioné la astrología y ahora te hablo de esas personas que creen en la buena y la mala suerte. Los que creen en la buena y la mala suerte, cuando se rompe un espejo en casa, no hayan qué hacer porque piensan que son 7 años de mala suerte. Los que creen en la buena y en la mala suerte no pueden pasar por debajo de una escalera que esté abierta porque esos son años de mala suerte. Y así hay toda una serie de creencias alrededor del concepto buena y mala suerte. Pero déjame decirte algo, nosotros los cristianos
no estamos sujetos al vaivén caprichoso de la buena y de la mala suerte. Nosotros no, nuestra vida no es un derivado de las aleatorias consecuencias de la buena o mala suerte. Nosotros estamos guardados por un Dios que tiene propósitos para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, si te acontece algo que tú no lo consideras bueno para tu vida, Dios va a hacer que eso coopere a tu favor. Y entonces tú no debes de temer lo que va a suceder contigo, porque lo que va a suceder contigo está en el poder y en la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida, Pablo la cualifica diciendo que es buena, agradable y perfecta. Entonces no pongas un manto oscuro sobre tu persona, sobre tu vida, no cubras tu casa, tu trabajo, tu negocio, tus asuntos con una creencia brutalmente esclavizante como es creer en la buena o en la mala suerte, porque si tú crees en eso, entonces crees que Dios te va a bendecir comprando la lotería. Crees que Dios te va a bendecir de maneras raras y que tú tendrás que buscar cómo activar, cómo promover la buena suerte y cómo resistir la mala suerte. Esa es una creencia completamente falsa. Y si tú crees en Dios, pero sigues creyendo en la buena y en la mala suerte, déjame decirte, te está guiando un Dios extraño, como el pueblo de Israel que terminó en medio, atrapado en creencias paganas. Y número 4, con lo que cierro, la pregunta central sigue siendo la misma. ¿Cómo saber si te guía un Dios extraño y no el Dios de la Biblia? Pues esta pregunta final es esta. ¿Tienes creencias mixtas de Biblia y curanderismo? Biblia y curanderismo. Todos sabemos que el tema de la salud es un tema sensible, muy sensible y se puede decir que prioritario en la vida humana. ¿Por qué? Porque sin salud tú puedes tener todos los recursos que quieras, pero sin salud no hay vida. Entonces la gente suele decir que cuando se pierde algo material, bueno, dice, se perdió lo material, pero eso se recupera. Lo importante es haber salido con vida. ¿Por qué? Porque la vida, una vez que la pierdes, se acabó toda tu historia. Entonces, siendo tan sensible el tema de salud, yo he visto personas que cuando no son sanadas por los métodos ortodoxos de la ciencia buscan otra cosa. O cuando oran por su salud y no reciben esa sanidad que ansían, entonces buscan otra cosa. Buscan en otras fuentes. Son recursos que no son aprobados por Dios. El curanderismo es uno de ellos. Es que una cosa es hablar de medicina natural. Eso es todo un gran concepto que es bueno para la humanidad. Yo creo que todos preferimos medicina natural a medicina que tiene mucho elemento químico, porque el problema de meterle tanto químico al cuerpo es que va a tener cierto efecto degenerativo en otras áreas de la salud. Entonces todos preferimos la medicina natural, si vamos a tomar unas pastillas, de preferencia que sea algo natural, etcétera, hasta donde se puede, ¿no es cierto? Entonces no confundamos medicina natural con curanderismo. Los curanderos son especie de chamanes, son hierberos que además de hacer una infusión y decirte tómese esto, aquello, también hacen oraciones extrañas, algunos de ellos tienen la Biblia puesta ahí y tienen objetos raros que son objetos de origen pagano. Entonces yo te voy a decir algo, debemos preferir nosotros que si no nos sanó la ciencia y no nos sanó Dios por medio de la oración, entonces que se haga su voluntad, pero no vamos a ir a buscar a chamanes y a curanderos para alcanzar esa salud tan ansiada por nosotros. Entonces, ahí está, el texto, volviendo al inicio, es Deuteronomio 32:12. Debiera ser este nuestro testimonio. Solo el Señor lo guiaba. ¿Es este tu caso? ¿Solo Dios te guía? Sigue diciendo el texto, ningún Dios extraño iba con él, ni uno solo. Es lo que tú
es lo que define tu vida, es a lo que tú aspiras siempre, que o es Dios, nada más, el Dios de la Biblia. Entonces, con este texto, pues se abre el diálogo aquí entre nosotros para trabajar con la pregunta, ¿cómo saber si te guía un Dios extraño o es el Dios de la Biblia el que te guía? Pues te planteé 4 interrogantes con las cuales tú puedes examinarte. 1, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y santería? 2, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y astrología? 3, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y buena y mala suerte? 4, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y curanderismo? Y mira que cada una de estas preguntas tiene que ver con creencias mixtas entre Biblia y otra cosa. Y así pudiéramos sumar, ¿tienes creencias mixtas de Biblia y espiritismo, que es consultar a los muertos? Aun cuando la Biblia dice que después de la muerte lo que queda al ser humano es el juicio. O sea, no hay tal posibilidad de humanos viniendo de una dimensión aparte a esta dimensión humana y material de la vida. Eso no es posible, pero hay quienes lo creen así. Así es que creo yo que debemos todos siempre estar pendientes, examinando nuestras vidas y rechazar todo aquello que no es el Dios vivo, el Dios que creó todas las cosas, el Dios de la Biblia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te guía un Dios extraño? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.